El primer video que voy a hacer de YouTube, o sea, en este formato. Estoy muy contenta, muy ansiosa, muy nerviosa, muy todo, porque realmente le estoy dedicando el tiempo a sentarme delante de la cámara, de probar las cosas. Estoy probando esta cámara porque es nueva. Antes estaba grabando con este celular, lo cual amamos. Así que hemos hecho una grata inversión y acá estamos. En este primer video me pareció que estaba bueno comenzar desde el inicio de mi viaje, que es la primera vez que me animé a viajar sola. Quiero centrarme en el antes, o sea, cuando uno decide viajar solo y todos esos miedos que tenemos y los miedos que tiene nuestro entorno con respecto a viajar solo. Y cómo animarse y cómo combatir esos miedos y lograr al fin poder estar viajando solo, tomando nuestras decisiones, cosa no menor, disfrutando de lo que uno elige. El primer consejo es que elijas un lugar al que ya hayas ido. Lo bueno de todo eso es que si ese mismo viaje lo hiciste con un grupo de gente, con una pareja o con amigos, que ya lo conoces, ya sabes cómo ir, ya sabes qué cosas van a ver. Pero el viaje es totalmente diferente cuando uno lo hace solo. En ese sentido, nos tenemos que despreocupar, porque cosas nuevas para hacer vamos a encontrar seguro. Seguramente viste una cafetería que te gustó y que no fuiste porque a tu grupo no le gustaba o no quería o porque era muy caro o por lo que sea. Entonces, tenés la chance de ir a ese lugar, por ejemplo. Una vez que decidimos el lugar, ya tenemos el segundo paso. En mi caso elegí Bariloche, así que en todo el video voy a estar hablando de este lugar. En el viaje egresado, si tuvieron la posibilidad de ir, claramente estamos en un entorno bastante cuidado, o sea, vamos en grupo al boliche, vamos en grupo al Cerro Otto, mentira, no como soy. O sea, normalmente era ir en grupo. Entonces estaba controlado, uno no decidía qué hacer. Después, cuando fui con amigos, y más o menos que es parecido al viaje egresados, porque somos varias personas las que estamos consensuando el dónde ir, cómo ir, dónde dormir, qué hacer y tal. Y la tercera, que fue en pareja, ya éramos dos personas decidiendo. Si bien es mucho más fácil porque es debatir con un otro dónde ir y demás. Y en la última, que es la que fui sola, eh, qué miedo, ¿no? Qué miedo decidir dónde ir, decidir qué hacer, decidir dónde comer. Decidir solo es como bastante tremendo. La vida te va llevando también. La vida te deja libre para que elijas qué te gustaría hacer, qué querés ver, dónde querés comer. Creo que en ese mundo de posibilidades es donde tenemos uno de los miedos, ¿no? De decir, bueno, tengo demasiadas cosas que hacer, las tengo que elegir yo sola. ¿Cómo hago? O sea, no tengo un otro que me diga, no, esto no me gusta o che, esto te parece. Y dudemos y no querramos ir a ese lugar. O sea, si no nos gusta, no nos gusta y nos jodemos. Si nos gusta, buenísimo, perfecto. Pero es parte de la vida y es parte de la experiencia que te va dando el viajar solo. Vayamos por los miedos. Miedos tenemos todos, de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, de todo. Así que el primer miedo que seguramente lo vamos a tener nosotros es el ¿qué hago solo? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a comer? ¿Qué va a decir la gente de mí? Y la realidad es que la gente está en su mundo. O sea, a mí me costó mucho la primera noche encontrar un lugar para comer. Primero porque fue en una época bastante complicada, que fue la pandemia. Entonces, a las 12 todo cerraba. Eran las 10 de la noche y recién estaba oscureciendo. Por ende, tenías que ir a comer bastante más temprano. Y bueno, se me fue. Y ahí empecé a caminar y a buscar lugares. Recorrí mucho porque me daba miedo preguntar si había mesa para uno. Y en algunos lugares había mucha gente. No me animaba y me costó hasta que encontré un lugar y dije, bueno, no hay tanta gente, se ve que hay lugar. O sea, no es que estoy ocupando una mesa y pronto va a venir 5 personas y yo voy a estar ocupando una mesa de 5. Entonces dije, bueno, vamos acá. Y estuve ahí tranquila, mirando hacia la afuera. Obviamente, esa primera vez comiendo solo es muy rara. O sea, esto sí no lo dije, pero era la primera vez que yo comía sola. O sea, nunca me fui a tomar un café sola, ni absolutamente nada había hecho sola. Entonces, fue raro porque te sentís observado. Y cuando empezás a observar tu alrededor, te das cuenta que no existe tal observación.
El resto está en su mundo, totalmente en su mundo. Ahí lo único que va a pasar pueden ser que la persona que te esté mirando, solo va a pensar en, che, qué bien está comiendo sola. Yo no podría hacerlo. Y estoy segura de que muchos de ustedes, si vieron gente comiendo sola, habrán dicho eso. Habrán dicho, qué bien, yo no lo puedo hacer. Y la realidad es que sí podés. Yo pude, me animé, me costó, pero lo pude hacer. Lo que sí les recomiendo, que yo en ese momento estaba con el teléfono, entonces llegó un momento que era como que, ay, ¿a quién le hablo? ¿A quién le cuento? ¿A quién le digo? Entonces ahí lo que les recomiendo es que se lleven una libretita, o sea, como estas, y que puedan ahí escribir, dibujar, estar pensando qué van a hacer al otro día, que eso es algo que me puse a hacer también, como, bueno, bien, ¿qué hago el otro día? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a hacer? Entonces ustedes se distraen anotando las cosas y comiendo tranquilo y mirando alrededor. Y es un poco más ameno. Una vez que pudimos sacarnos ese miedo de decir, bien, me da miedo comer solo, tengo que elegir solo, nos queda resolver los miedos de nuestro entorno. ¿Por qué resolverlos? Básicamente porque sus miedos, si nosotros, o si ustedes son como yo, van a agarrar esos miedos y se los van a cargar acá. O sea, están los míos de este lado, están los del resto de este lado, nos cargamos de miedo y no se puede así. Los miedos están y van a estar. Seguramente ustedes también tuvieron miedo por alguien y les diga, me voy a ir solo a tal lado donde uno cree que es peligroso, ¿no? Y esa es la parte, creo que a la que más hay que combatir. Entonces, si uno quiere viajar en soledad y ya eligió el lugar y sabe qué cosas puede hacer, qué cosas visitar y demás, es intentar que el otro esté más tranquilo y que nos deje tranquilos a nosotros. O sea, si la idea de ustedes es desconectar completamente de un día para el otro y dicen, me voy, necesito desconectar, perfecto, pero sepamos que en casa hay gente que nos quiere y que quieran o no se van a preocupar. Siempre dejemos las cosas en claro, o sea, no agarremos y nos vamos de viaje y no respondemos mensajes y no decimos nada, no, eso no está bien, eso no lo hagamos. Dejemos por sentado ese tipo de cosas. No avivemos a que al otro se preocupe de más. Porque después nosotros nos sentimos mal y ellos se sienten mal y todos nos sentimos mal. Entonces, cuanto más claro podamos dejar las cosas, mejor. Entonces, no es que tengamos que contar todos los pasos, ¿sí? Sino como, mira, hoy me voy a ir todo el día a hacer un trekking. No voy a estar con el teléfono porque quiero desconectar. Seguramente no tengo señal, así que cuando llego te aviso. Si de pronto en algún momento te agarró señal, tuviste ganas de responder, lo haces, no hay ningún problema. No querés responder, no respondas porque ya avisaste que ibas a hacer eso. Ni nos atemos al me quiero desconectar al 100%, ni estemos informando o sobreinformando ciertas cosas. Igual esto va más allá de si hay gente que tenga miedo de que nosotros viajemos solo o no, sino por una cuestión de seguridad también. Si tenemos que hacer un registro en, no sé, en un parque nacional o provincial o el que sea, hagan el registro. En Mendoza, una vez que fui, no encontramos a los guardaparques y dijimos, ay, no pasa nada. Y en un momento nos perdimos porque no estaba bien señalizado y hacía mucho calor, ya no teníamos más agua y era como, ¿por dónde volvimos? ¿Qué hacemos? O sea, no teníamos señal. Entonces, nos pudimos haber perdido, nos pudo haber pasado algo y nosotros no avisamos en la cabaña de guardaparques o a esperar a que ellos llegaran. Así que no hagan eso. O sea, avísenle a alguien o avísenle a un familiar, a un amigo, están en un hotel, están en un hostel, o sea, dejen por sentado en algún lado a dónde es que van ese día. Eso es sumamente importante. Ya no sacamos los miedos nuestros, sacamos los miedos del otro, ya sabemos dónde vamos a ir. Vamos por dónde vamos a dormir. ¿Dónde vamos a dormir? Muy buena pregunta. Y esto va a depender de qué cosas querramos para nuestra comodidad y nuestros miedos. A ver, si nosotros tenemos mucho miedo de estar solos, el mejor lugar va a ser un hostel. Y el segundo seguramente un hotel. Y el tercero, pues algún departamento barra casa de alquiler. Lo cual creo yo que para el primer viaje no lo recomiendo. Así que vayamos por la opción que elegí yo, que fue la de hostel. Elegí un hostel porque había gente,
porque podía sociabilizar. Yo soy una persona que le cuesta muchísimo hablar con un otro, entonces tenía que obligarme prácticamente a hacerlo y pues lo logré. ¿Qué hice en la primera noche? La verdad es que a mí me da miedo compartir lugar, o sea, me daba cosa, me daba no sé qué. Y elegí habitación privada. No tenía el baño privado, pero sí la habitación. En ese lugar la verdad es que no tuve contacto con nadie más que con la recepción y al otro día en el desayuno. Así que no puedo decir que hablé con gente, solo estuve como disfrutando de entender qué estaba haciendo. De hecho, me pasó algo muy gracioso. Mi habitación estaba al lado del baño. Entonces, ¿qué pasó? Yo me olvidé de cerrar la puerta o no la cerré bien, ahora la verdad es que no recuerdo. Y cuando estaba acostada, en algún momento alguien abrió la puerta de la habitación. Y bueno, se confundió. Seguramente quería ir al baño y abrió mi habitación. Y yo quedé así traumada, básicamente, o sea, mi primer noche. Así que sacando esa anécdota, ahí creo que es bastante personal. Porque si ustedes no tienen problema en estar compartiendo una habitación con otra gente o se sienten seguros, directamente pueden ir a esa opción. Si a ustedes les da miedo, les recomiendo sí por lo menos la primera noche, como hice yo, el estar en una habitación solo, que van a estar más seguros y se van a ir aclimatando a la situación. El segundo hostel pasé de estar sola a estar como con 10 personas más o menos. Era una habitación mixta. El lugar súper hermoso, la gente súper buena onda. Al otro día yo tenía que irme porque en ese lugar no había más lugar. ¿Qué pasa? Como yo fui en pandemia, recién estaban activando las cosas. Entonces había muchos lugares que no estaban abiertos y los que estaban abiertos no es que tenían gente un aforo completo. Estaba complicado el encontrar lugar. Así que ahí me quedé una sola noche. Al siguiente, en ese mismo lugar, que esto lo suelen hacer todos los hostels, me dejaron que pueda dejar mi mochila y ir con la mía pequeña, que yo me iba iba a hacer un trekking al Frey. Calculé los horarios del colectivo y al rato vinieron dos chicos, dos amigos que estaban esperando el mismo colectivo. Dio la casualidad de que ellos iban a hacer el mismo trekking que yo y me invitaron a ir con ellos. Ahí tuve mi primer error, o sea, no el ir con ellos porque fue lo mejor que pude haber hecho, la verdad, sino que estaba re poco preparada, o sea, tenía unas zapatillas de mierda. No había llevado comida, me llevé agua y creo que una fruta y ya está. Y la verdad es que era un recorrido de 3 horas o más, o 4, no me recuerdo cuánto era, pero no fui preparada en ese sentido. Y ellos sí tenían comida y me convidaron, por suerte. Pero estos son los errores que uno comete cuando está solo, como que no tiene un otro que le diga, che, pero tenemos que llevar comida, hay que llevar agua, tenemos que estar preparados para ciertas circunstancias. Y fue una linda experiencia realmente. Y fue la primera vez que yo podía charlar con alguien, digamos. Y estuvo lindo. Así que a la vuelta fui a buscar la mochila y ya había conseguido otro hospedaje, el cual, como bien dije, me costó. De hecho, el lugar que fui el tercer hostel y el último, no tenía wifi, por ejemplo, porque creo que abrieron, si no fue esa semana que llegué, fue la anterior. Ya para esta altura yo ya estaba bastante canchera, o sea, ya me iba a comer sola, iba a comprar al supermercado, me tomaba el colectivo tranquila, bueno, eso ya lo hago acá en Buenos Aires, pero estando en otra ciudad es diferente. Ya charlaba con gente, entonces ya estaba mucho más desenvuelta y más receptiva y no estaba tanto fijándome en qué va a decir el otro, que me ve sola, que qué sé yo, que ta, ta, ta. Ahí fue mucho mejor, de hecho decidí terminar mi estadía en ese lugar. Yo quería seguir como yendo a más kilómetros, pero decidí quedarme directamente. Y ahí es lo que no les estoy contando, que lo quería dejar para el final, porque creo que es importante. O sea, y aparte es la más emocional para mí. De hecho, ya me estoy emocionando. Porque recuerdas a Marielita, pequeña ahí, solita. Este punto, que es el más importante, es el de la soledad. Que puede no pasar igual, ¿eh? No se asusten, es importante eso. No se asusten por esto, porque primero que es necesario. O sea, es totalmente necesario. Y lo tenemos que pasar. Recuerdo gente que ha decidido irse de viaje solo y esto me pasó a mí en el primer día y no lo soportó y se volvió de su viaje. Entonces, creo que es importante que sepamos que esto puede llegar a pasar y que
No tenemos que volvernos porque pase esto, ¿sí? Porque puede pasar un día y el otro salir el sol completamente. Entonces, ¿a qué me refiero con la soledad? Me refiero a ese día que sentimos que todo es tristeza y dolor, básicamente. Me pasó creo que en el tercer o cuarto día que me iba a ir al Refugio López, sola, absolutamente sola. Así que emprendí mi viaje, me levanté temprano y es gracioso cómo se van dando las cosas porque el día comenzó con lloviznas, bastante frío, bastante feo, y aún así salí. Salí creo que 20 minutos antes del horario, terminé esperando como una hora, si no fue un poquito más. Y en todo ese tiempo me sentía sola. O sea, directamente en la calle no había nadie, no había nadie en la parada de colectivo. O sea, era como... Era la soledad. Estaba yo sola. La parada del colectivo y yo esperando la nada misma, básicamente. Y bueno, y ahí ya me empecé a sentir mal, empecé a llorar y a pensar si estaba bien lo que estaba haciendo, si estaba bien que vaya y qué sé yo, pero que no estaba lloviendo, o sea, así. Hasta que, bueno, llegó el colectivo, me fui al Refugio López, que tal vez algunos lo conozcan por el viajeros, que siempre nos dejan en el Arroyo López, no en el refugio. Así que yo no sabía que existía tal refugio hasta ese momento, o sea, para mí era el arroyo y ya está, no sabía que había un más allá. Era algo nuevo que yo descubría. A la mitad del camino, antes de llegar al Refugio López, está Roca Negra, que hay un restaurancito, proveeduría y demás. Entonces no me llevé comida, me llevé agua, porque yo, listo, compro ahí, me doy el gustito de eso, de comer ahí y de tener vistas lindas, que es lo que me habían dicho, que estaba muy bueno que lo hiciera porque no me iba a arrepentir. Y así fue donde la mayor parte de mi día fue triste. O sea, lo disfruté y no. No sé, yo sé que me entienden cuando digo cuando disfrutas y no. Pero mientras iba subiendo, yo me seguía sintiendo sola y no tenía buenas zapatillas. Entonces tenía miedo de caer. Y yo veía gente que iba en grupos y digo, oh no, claramente esto no tenía que hacerlo sola, tenía que hacerlo con alguien o yo tener más experiencia, tener otro calzado y todas esas cosas. En muchas partes me detenía porque digo, no sé cómo subir acá, está muy empinado, ahí la tierra es muy arenosa, mis zapatillas no dan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de pronto venía gente bajando y me alentaba a seguir, ya falta poco, qué sé yo, que está lindo y así. Y esa era la gente que me daba las fuerzas básicamente para seguir. Cuando llegué a Roca Negra, el clima no mejoró, de hecho estuvo lloviendo bastante, por lo que me terminé quedando ahí. Decidí no subir, lo cual me parece que fue la decisión correcta que tuve. ¿Para qué arriesgar? O sea, yo estaba mal, no tenía por qué arriesgar más de lo que estaba haciendo. Y donde había llegado estaba más que bien, más que perfecto. Así que me quedé ahí, comí, miré las vistas, hablé un ratito con el dueño del lugar, emprendí la bajada, lo cual tardé más. Creo que tardé 45 minutos en llegar hasta ahí y en bajar tardé una hora. ¿Qué pasaba después de bajar esa hora con todos los miedos cargados en la espalda y con toda la angustia y toda la soledad? Cuando llego digo, bueno, ¿qué hago? El colectivo que me dejaba en el hostel pasaba a las 5 de la tarde porque es el que va a Colonia Suiza, que por si no sabían, hay dos. Entonces, en el día. Entonces, yo creo que bajé a las 2. O sea, tenía que esperar hasta las 5 de la tarde para tomar ese colectivo, básicamente. Y digo, bueno, ¿qué hago? Voy a Colonia Suiza. Digo, y hago una parte de circuito chico, dije yo. Entonces empecé a caminar. Cuando empiezo a caminar me doy cuenta que era todo, obviamente, curva contra curva, entonces yo tenía que ir cruzando las calles de un lado para el otro. En ese momento también estaba lloviendo, no fuerte, pero no, complicado el momento de estar en la calle con la lluvia. Ahí dije, no, vuelvo para el otro lado. Empiezo la vuelta y bueno, si hago tantos kilómetros más, voy a llegar a la parada de colectivos donde vienen más colectivos de otros lados. Digo, me conviene ir ahí. Así que emprendí mi camino, me encontré con
el río Comiento, el río Cimiento, un mirador que creo que da al Yao Yao, si no mal recuerdo, que está muy bonito. Y mientras iba caminando, el clima iba cambiando completamente. O sea, dejó de llover, empezó a salir el sol y todo empezó a ser más alegre. O sea, ese día empezó mal. Seguía mal, de todos modos, porque yo seguía sintiéndome sola, seguía sintiéndome triste. Pero creo que era necesario. Era justo lo que necesitaba y era lo necesario. O sea, había que pasarlo. No quedaba otra. Después de que llegué al hostel, me bañé, pues estaba súper cagada de frío porque entre la lluvia y el viento no me ayudaron al día. Me bañé, me hice unos matecitos, me senté afuera y me puse a hablar con unos motoqueros. Al rato de eso dije, bueno, voy a ir al centro a ver qué como, porque tenía ganas de cocinar, ni nada por el estilo. Básicamente fui a caminar por el centro. No encontré ningún lugar para comer, no quería entrar a ningún lugar, ni preguntar, ni nada. O sea, básicamente fui a dar vueltas, a cansarme más y volver toda triste. O sea, real, volví toda triste y diciendo, bueno, mañana va a ser otro día. Y fue así. O sea, el otro día me levanté, desayuné, me puse a hablar con gente en el desayuno y yo les decía, vamos a hacer esto, aquello, qué sé yo, o sea, de las cosas que yo había hecho. Y ese día iba a ir a una playita y dijeron, bueno, che, vamos. Y fuimos a una playita a la que yo quería ir y me llevaron y no tuve que estar esperando un colectivo. Y disfruté un montón ese día. Y fue un solo día. Y lo pasé y después de eso vinieron días muy bonitos. Entonces es importante que lo disfrutemos, que lo pasemos, que lo entendamos, que entendamos que seguramente era lo que necesitábamos. Porque si eso pasó es porque necesitábamos volver a nosotros. Sepan que esto puede llegar a pasar, no tengan miedo a pasarlo. Es importante que lo pasen y es importante que lo acepten. Es más, o sea, uno se está yendo de vacaciones para descansar de todo lo que uno está acumulando durante meses. Entonces, que nos pase eso un día, querramos o no, es una bendición. El poder desahogar, el sentirnos mal, el decir, che, no, hoy no quiero ir a esa excursión, hoy no quiero ir a trepar ningún cerro, hoy quiero quedarme en la casa tirado, mirando la nada, pensando en todo, llorando, o sea, permítenselo. O sea, si de pronto ustedes están en, no sé, en un hotel solos y estuvieron todos los días haciendo mil cosas y un día no quieren salir y se quieren obligar a salir porque para eso vine de vacaciones y que qué sé yo, no lo hagas. O sea, estás solo. ¿Por qué vas a agarrar y te vas a ir a subir a un cerro o ir a caminar al centro o ir a donde sea si vos lo que querés es estar tranquilo en la casa, mirando una película, mirando una serie, mirando TikToks, lo que sea? O sea, es importante que nos permitamos eso, que nos dejemos de, de presionar porque para algo estoy de vacaciones. O sea, las vacaciones son para descansar y está bien que quieras recorrer y que quieras, no sé, investigar, explorar, lo que sea, pero también está bien no querer hacer nada. Así que si tenés uno de esos días en tu viaje, aceptalo, recibilo y que al otro día va a ser otro día, va a ser otra cosa, el sol va a salir. Esos son todos mis consejos, mi experiencia en estos 4 viajes y en el último que es el que marcó mi rumbo de viajes, básicamente. ¿Qué les puedo dejar de cierre? Viajen, háganlo, anímense. Es una linda experiencia. Vayan a un lugar donde conozcan. No se quieren ir una semana, váyanse un fin de semana, de a poquito. No hace falta hacer todo de una. Váyanse un fin de semana, tranquilos, disfruten, lloren, griten, diviértanse, tómense una cervecita, un agua, un lo que sea que a ustedes les guste. Llévense matecitos, coman los que quieran. Ustedes están solos, o sea, si quieren dar el gusto de irse a comer a un lugar caro, háganlo. ¿Quién les va a decir algo? Nadie. Nadie se los va a decir. Así que nos vemos en el próximo video y si tienen más preguntas de cómo viajar solo, me lo dejan en la cajita de comentarios. ¡Chao!